¿Cómo es que un niño que soñaba con ser héroe logra convertirse en el futuro en el líder de la facción de villanos más peligrosa de los últimos tiempos? Hablar de la historia de Shigaraki Tomura es un poco complicado, principalmente porque en el arco final del manga nos enteramos de un hecho que hace que veamos su historia de origen desde otra perspectiva. Actualmente hablar de la historia de Shigaraki es imposible si no hablamos primero de All for One. A lo largo de los años, All for One ha enfrentado a numerosos portadores de One for All, pero su batalla con All Might le dejó con heridas graves. Necesitando una forma de vencer a All Might y extender su vida, All for One ideó la creación de un recipiente perfecto para transferir su mente. Utilizó para esto a varios niños como experimentos, con la ayuda del Dr. Garaki, hasta descubrir que existía una familia de la cual podría obtener el recipiente ideal para sus planes. Esta era la familia Chimura. Kotaro Chimura es el hijo de Nana Chimura, la séptima portadora de One for All y la maestra de All Might. Él fue dejado en un orfanato por su madre para protegerlo de los villanos, y este abandono cultivó en Kotaro un profundo odio hacia los héroes, viéndolos como monstruos que sacrifican a sus seres queridos por simples desconocidos. All for One sabía que utilizar a la familia Chimura sería una jugada maestra, ya que All Might no podría dañar a nadie que esté ligado emocionalmente con su querida maestra. Así All for One manipuló a Kotaro para que tenga un segundo hijo, a quien nombraron Tenko. Desde el momento en que Tenko nació, All for One siempre estuvo cerca de sus padres, y en un momento oportuno robó el Kirk de Tenko sin que nadie se dé cuenta. 5 años pasaron de esto y un día, tras salvar a sus amigos de ser atropellados, Tenko se encontró con All for One disfrazado como un anciano. All for One se ofreció para llevarlo a casa, aprovechando para darle un Kirk modificado por el Dr. Garaki, transformándolo en el Dekai que todos conocemos. Poco después, Hana, la hermana mayor de Tenko, le mostró una foto de Nana Chimura. Esto alegró bastante a Tenko, pues ahora sabía que tenía un héroe en su familia. Y Hana le prometió que cuando sean grandes, los dos serían héroes juntos. Sin embargo, esta promesa nunca se cumpliría. Esa misma tarde, el Kirk de Dekai comenzó a manifestarse sin que Tenko se diera cuenta. Y todo se descontroló aún más cuando su padre, Kotaro, descubrió que habían tomado la foto de su oficina. Asustada, Hana culpó a Tenko, lo que provocó que Kotaro lo golpeara mientras repetía que los héroes solamente causaban sufrimiento. La madre y los abuelos de Tenko intentaron intervenir de cierta manera, pero no tuvieron éxito. Esa noche, Tenko fue castigado y tuvo que quedarse en el patio, y mientras lloraba abrazado a su perro, su Kirk se activó de nuevo. Su hermana se acercó después para disculparse, pero también terminó desintegrada. Los gritos alertaron a su madre y a los abuelos, quienes se acercaron pero corrieron con la misma suerte. Finalmente, cuando Kotaro enfrentó a su hijo, lo golpeó y le ordenó que se detenga. Pero esto enfureció a Shigaraki, quien ahora consciente de lo que hacía, se lanzó sobre su padre con la intención de desintegrarlo. Cuando la destrucción de su casa y familia terminó, Tenko deambuló por las calles esperando ayuda de algún héroe, pero solamente recibió miradas indiferentes de la gente a su alrededor. Finalmente comprendió que ningún héroe vendría a salvarlo, y fue entonces cuando All for One le extendió la mano y lo llevó a su escondite. Allí el Dr. Garaki le regaló las manos de su familia, aunque Tenko no las usaría todavía. Sin embargo, cuando unos bravucones lo golpearon en la calle, cambió de opinión con la autorización también de All for One, quien le explicó que conceptos como la moral, la conciencia y la ética solamente servían para manipular al mundo. Así Tenko regresó con los bravucones, ahora vestido con las manos de su familia, y los terminó matando. Después de esto, Tenko Chimura renació bajo el nombre de Shigaraki Tomura. Tomura significa la tristeza que viene de la muerte y la despedida, y Shigaraki es el apellido real de All for One.
Con el tiempo, All For One educó y entrenó a Shigaraki para convertirlo en el símbolo del miedo, con el objetivo de liderar una facción de villanos capaz de enfrentar a All Might y destruirlo todo. Para asegurar el éxito de su plan, All For One necesitaba a alguien que siempre estuviera al lado de Shigaraki, y para este trabajo eligió al gnomo más inteligente del Dr. Garaki, Kurogiri. Con el tiempo, All Might comenzó a enseñar en UA, atrayendo la atención de los medios. Tomura entonces aprovechó la multitud de gente que estaba enfrente de la escuela para destruir la puerta de entrada, dándole tiempo al traidor de UA para informarle a All For One sobre los planes futuros. Así se planeó el ataque a USJ, donde la clase A entrenaría para situaciones de rescate. Sin embargo, el plan fracasó cuando All Might derrotó al gnomo que Shigaraki había llevado, junto con otros varios villanos, y al verse acorralado, Shigaraki escapó dándose cuenta de que necesitaba mejores aliados. Después de esto, All For One le aconsejó a Shigaraki reclutar a Stein, el asesino de héroes. Pero cuando Kurogiri lo lleva al escondite de Shigaraki, los ideales de Stein chocaron con la falta de ideales de Shigaraki. Y la única razón por la que Stein no mató a Shigaraki fue porque al escuchar que este quería destruir a All Might y a la sociedad que lo adoraba, entendió que tenía una leve convicción pero que era diametralmente opuesta a la suya. Kurogiri envió entonces a Stein de nuevo a Hosu, y Shigaraki lo siguió liberando algunos gnomus para causar caos y matar a Stein. Sin embargo, al día siguiente los periódicos solamente hablarían de Stein y de sus ideales. De esta forma, Jiran presentó a Shigaraki a nuevos prospectos de compañeros. Ellos eran Dabi y Himiko Toga, pero Shigaraki los rechazó inicialmente por ser fanáticos de Stein. Después de una pelea evitada por Kurogiri, Shigaraki se encuentra con Deku en un supermercado, y al agarrarlo por el cuello le preguntó qué diferencia había entre él y Stein. A lo que Deku respondió que Stein tenía un propósito y un ideal, mientras que Shigaraki solamente destruía todo sin sentido. Esto hizo reflexionar a Shigaraki, quien comenzó a descubrir su propósito, un mundo sin All Might, donde todos comprendieran lo frágiles que eran la justicia y la paz. Sin embargo, este momento de reflexión se interrumpió cuando llegó Uraraka y Shigaraki decidió irse. Más tarde, Shigaraki envió a su nuevo grupo de compañeros a atacar el campamento de la clase A, secuestrando a Bakugo. Shigaraki había visto la agresividad de Bakugo en el festival deportivo y pensó que este podría entender su visión, pero convencer a Bakugo no sería tarea sencilla, y los héroes llegaron antes para poder rescatarlo. Fue así que All For One los transportó a un lugar seguro y se sacrificó para que Shigaraki sintiera más resentimiento hacia los héroes, y se pueda convertir también en un verdadero líder para la liga. Con All For One arrestado, All Might retirado y la policía buscándolos, Shigaraki le ordenó a sus aliados esconderse y buscar nuevos miembros. Así conocieron a Overhaul, quien preguntó a Shigaraki sobre su plan para convertirse en el nuevo rey del bajo mundo. Shigaraki no tenía ningún plan, lo cual decepcionó a Overhaul, y este le propuso a la liga que sean ellos los que se unan a él para conquistar el trono que All For One había dejado vacío. Tras esto, Magne atacó a Overhaul, quien la mató y destruyó el brazo de Mr. Compress. Shigaraki intentó matar a Overhaul después, pero fue detenido por uno de sus aliados. De esta forma Overhaul se fue, dejando a ambos grupos con bajas. Durante esta escena vimos a Chisaki utilizar su Kirk, el cual es bastante similar al de Shigaraki, y esto no es coincidencia. ¿Te acuerdas que te dije que All For One le dio a Shigaraki un Kirk modificado? Pues este Kirk originalmente le pertenecía a Chisaki. El Dr. Garaki copió el Kirk de Chisaki mientras este vivía en su orfanato, y le quitó la propiedad de reconstrucción para convertirlo así en un Kirk de plena destrucción. Cuestión que luego de todo esto, Shigaraki se reunió nuevamente con Chisaki, proponiendo una alianza donde Overhaul usaría la reputación de la Liga de Villanos a cambio de revelar todo su plan. Durante esta conversación, Overhaul le pidió a Chisaki que le diera a Toga y Twice como aliados temporales. Shigaraki le informó a sus compañeros diciéndoles que Toga y Twice serían yakuzas a partir de ahora, lo que no les gustó. Twice expresó su descontento recordando la muerte de Magne y la pérdida del brazo de Mr. Compress. Toga también se molestó preguntando por qué debían hacer algo tan doloroso,
a lo que Chisaki le respondió que era por el bien de todos, y que Chisaki estaba obstaculizando el avance de la liga, viéndolos como inferiores. Le recordó a Twice también que debía hacerse cargo de sus actos y que esta era la forma de hacerlo, afirmando que creía en ellos. Tras la derrota de Chisaki por los héroes, Shigaraki y la Liga de Villanos interceptaron el vehículo de transporte y destruyeron los brazos de Chisaki. Primero Mr. Compress como venganza y luego Chisaki burlándose de él por su hipocresía de querer erradicar los Kirks mientras utilizaba el suyo para lograrlo. De esta forma se fueron del lugar llevándose también las balas borradoras de Kirks que Chisaki había terminado. Un tiempo más tarde, aproximadamente un mes antes de que se publicara el nuevo ranking de héroes, la Liga de Villanos se encontraba en pésimas condiciones, teniendo que robarles a otros grupos pequeños para poder mantenerse. Viendo la situación, Spinner comenzó a molestarse y le dijo a Shigaraki que él se unió a la Liga de Villanos por los ideales de Stein, y que no sentía que la liga estuviera avanzando hacia ningún lado. Antes de que Shigaraki pueda responderle, un gran estruendo sacudió el escondite. Al salir, vieron a un gigante con una radio colgada en el cuello. Él era Gigantomachia, un fiel seguidor de All For One al que Kurogiri intentaba reclutar antes de ser arrestado. Comenzó así el primer enfrentamiento entre la Liga de Villanos y Maquia, para ver si Shigaraki era un digno sucesor de All For One. Sin embargo, Gigantomachia rompió en llanto al ver que Shigaraki era demasiado débil, pero se calmó al escuchar la voz de su maestro a través de la radio. Tras esto, el Dr. Garaki transportó a Shigaraki y al resto de la liga a su guarida que estaba llena de gnomus, y le dijo a Shigaraki que le había ofrecido todos sus conocimientos, sus gnomus y su vida a All For One, y que hasta ahora estaba intentando averiguar si Shigaraki era digno de recibir todo eso, pero hasta el momento solamente había visto fracasos. Le preguntó entonces qué es lo que un bueno para nada como él tiene para ofrecer, a lo que Shigaraki respondió que no recordaba mucho de su vida antes de conocer al Doctor y a All For One, pero dijo también que cuando tenía las manos de su familia sobre su cuerpo, sentía una creciente ira y un peso constante sobre sus hombros, aunque también cierta calma. Y añadió que quería destruirlo todo. Esto sorprendió a Garaki, quien pensó que era un sueño imposible, pero aceptó prestarle su fuerza porque un verdadero villano es quien convierte los sueños imposibles en realidad. Pero le advirtió que no le daría todo su poder si no convencía a Gigantomachia de que era un digno sucesor de All For One, por lo que los transportó a todos menos a Dabi nuevamente con Maquia. Pasó así poco más de un mes y medio, durante el cual Shigaraki apenas durmió, enfrentándose junto a sus compañeros a Maquia, pero este aún no reconocía a Shigaraki como digno de su devoción. De pronto, Twice recibió una llamada de Jiran, pero quien le contestó realmente fue Redestro, líder del Ejército de Liberación de Superpoderes. Redestro informó que tenía más de 100.000 hombres listos para atacar. Shigaraki le preguntó entonces qué buscaba, y Redestro respondió que solamente a Destro se le debía la revolución que cambiaría la sociedad, y que la Liga de Villanos debía ser eliminada para que el Ejército de Liberación pudiera renacer. Shigaraki entonces le pidió al Dr. Garaki que los transporte hasta Aichi, donde fueron guiados hasta la ciudad de Ika por el héroe Sliding Go. Allí comenzó la batalla, y en un momento cuando un grupo de personas atacó a Shigaraki, este recordó el momento en que su hermana le mostró la foto de Nana, y aunque no recordaba todo claramente, sí recordó sus sentimientos, y al volver a la realidad y poner sus manos sobre el rostro de uno de sus atacantes, creó una reacción en cadena, destruyendo a todo el grupo de enemigos solamente con un ataque. Conforme la pelea continuaba, Shigaraki comenzó a sentir el cansancio de todos sus enfrentamientos contra Maquia, por lo que Twice llegó para ayudarlo y le dijo que descansara mientras ellos peleaban. Twice consiguió llegar así hasta donde estaba Redestro y creó clones de todos los miembros de la Liga de Villanos, pero estos fueron destruidos fácilmente por Redestro, excepto por el clon de Shigaraki, el cual se enfrentó a Redestro. Durante la pelea, el Shigaraki real llegó a la torre sin problemas gracias a las distracciones de los clones de Twice, y destruyó la torre de un solo ataque, salvando así a Jiran. De esta forma, la pelea entre Redestro y el verdadero Shigaraki comenzó. Al principio, Redestro atrapó la mano de Shigaraki y le rompió algunos dedos,
pero también rompió algunas de las manos del traje de Tomura, desencadenando sus instintos y permitiéndole descomponer parte de la mano de Redestro usando solamente 2 dedos. Esto hizo que Redestro lanzara lejos a Shigaraki, quien se sorprendió por su nueva fuerza mientras comenzaba a recordar más piezas de su pasado. Poco después, tras destruir uno de los ataques de Redestro, Tomura sacó la mano preservada que tenía de su padre y le dijo a Redestro que tenía razón, que él solamente existía para destruir. Esto molestó a Redestro, quien dijo que no podía haber un futuro sin creación, a lo que Shigaraki le preguntó que quién necesitaba un futuro. Recordando todo su pasado, Shigaraki dejó su trauma atrás al destruir la mano de su padre y dijo que las manos de su traje ahora eran inútiles. En ese momento, Redestro activó su super traje para utilizar un 150% de su poder, pero esto fue inútil y terminó escapando del traje y cortándose las piernas para que el Dekai de Shigaraki no lo matara. Derrotado, Redestro se rindió y le cedió a Shigaraki todo el control del Ejército de Liberación. De esta forma, Gigantomachia, quien presenció la batalla final, también reconoció a Shigaraki como un digno sucesor de All for One. Poco después de la batalla, la unión entre la Liga de Villanos y el Ejército de Liberación de Superpoderes se hizo oficial, formando así el Frente de Liberación Paranormal, uniendo ambas facciones bajo un mismo nombre y propósito. Luego de que la batalla contra el Ejército de Liberación terminara y que Shigaraki demostrara ser un digno sucesor de All for One, Tomura se dirigió con el Dr. Garaki, para que éste le diera toda la fuerza que le había prometido. Garaki comenzó así la operación para otorgarle a Shigaraki un poder mayor al de All for One, prometiendo que sería capaz de controlar el One for All en solamente 4 meses. Sin embargo, menos de un mes antes de completar el proceso, los héroes descubrieron el escondite del Dr. Garaki y su conexión con All for One, y durante la redada destruyeron el tanque en donde el cuerpo de Shigaraki estaba completamente inconsciente, interrumpiendo el proceso de transformación al 75%. Aunque fuera del tanque, Shigaraki continuó en una visión, viendo fragmentos de su pasado en un espacio vacío. De pronto vio un abismo oscuro donde estaba All for One, y al intentar llegar a él, toda su familia, incluida Nana, intentaron detenerlo con sus manos, pero esto fue inútil. Shigaraki despertó así con la capacidad de utilizar el All for One. Destruyó el hospital completo y se enfrentó a Endeavor, percatándose de que ahora poseía también todos los poderes que All for One había recolectado. Fue entonces cuando una voz le dijo que necesitaba encontrar el One for All, y utilizando el Cure de Ragdoll, Shigaraki localizó el One for All dentro de Midoriya, e intentó alcanzarlo, pero Gran Torino alejó a Deku y Bakugo del lugar. Fue así como Shigaraki se enfrentó a todos los héroes con sus Cures detenidos por Eraserhead, aunque su fuerza física ahora era similar a la de All Might. Durante la batalla, después de liberar a varios gnomos de alta gama, Deku comenzó a pelear con Shigaraki, y en un momento Shigaraki llamó a Deku hermano menor, manifestándose la voz de All for One desde la mente de Shigaraki, pero este último afirmó que no quería convertirse en lo mismo que All for One, y destruyó la imagen mental de su maestro. Además, Shigaraki dijo no recordar nada sobre el Nana Shimura cuando Gran Torino le reclamó por pisotear su memoria, y le terminó dando la razón a su padre al decir que los héroes solamente causaban dolor a su familia. Fue así como Shigaraki, al verse limitado sin poder utilizar sus dones, terminó usando 2 balas borradoras de Kirks, disparándolas contra Endeavor y contra Eraserhead. Bakugo logró destruir la bala que estaba destinada a Endeavor, pero Eraser tuvo que cortarse la pierna para evitar que la bala le borrara el Kirk. Con la capacidad de usar todos sus dones ahora, Shigaraki intentó tomar el control de la pelea, pero el proceso de transformación incompleto afectó su regeneración. Intentó entonces destruir el lugar completo con solamente un ataque, pero Deku atrapó a todos los presentes con sus Black Whip y activó su Kirk Float para hacerlos volar. De esta forma, Deku comenzó una pelea aérea contra Shigaraki, cuya inexperiencia con el All for One impidió que activara el Kirk adecuado para vencer a Midoriya. Tras recibir un fuerte impacto, Shigaraki escuchó la voz de All for One, quien le pidió que le prestara su cuerpo. Ahora, controlado por All for One, Shigaraki intentó robar el One for All de Deku,
pero ambos terminaron siendo transportados a un espacio mental. Allí Shigaraki se sometió a All for One, pero le reclamó a este también que dejara de meterse en sus asuntos. Sin embargo, All for One no le hizo caso. Tras esto apareció la figura de Nana Shimura para ayudar a Deku, y aunque Shigaraki la reconoció, dijo seguir odiándola. E intentó librarse de All for One activando su Dekai, pero fue inútil. Entonces apareció Yoichi, el hermano menor de All for One, y el primer portador del One for All. Y de esta forma, junto a Deku y Nana, lograron expulsar a Shigaraki y All for One. Ahora All for One le dijo a Shigaraki que debería retirarse para que su cuerpo se curara, pero Tomura se negó a seguir las órdenes de su maestro, diciendo que este ya no era su jefe, y continuó con la pelea a pesar de estar lastimado. Para su suerte, Gigantomachia llegó y lo salvó, pero Shigaraki se quedó inconsciente. Poco después, Dabi reveló su identidad como Touya Todoroki, y Best Jeanist apareció para atrapar a los villanos presentes. Pero gracias al apoyo de sus compañeros, Shigaraki logró despertar cuando Spinner le colocó la mano quemada de Nana en la cara. Pero ahora este no era Shigaraki, sino que era All for One. Y sin pensarlo mucho, All for One le pidió a los Nomus de alta gama que lo ayudaran a escapar junto a Spinner, Mr. Compress, Dabi y Skeptic, mientras le decía a Deku que se volverían a ver cuando el cuerpo de Shigaraki se recuperara. Ahora, bajo el control de All for One, Tomura, acompañado por los Nomus, invade Tartaros para liberar el cuerpo verdadero de All for One. Durante el ataque, Shigaraki le pide a All for One que le devuelva el control de su cuerpo, diciendo que no quiere ser su peón. Pero All for One le responde diciendo que está equivocado, que no es un peón, sino que se está convirtiendo en su próximo yo. Recuperando el control de ambos cuerpos, All for One le dice a los villanos de Tartaros que si desean ser libres, deben aceptarlo como su líder. Tras liberar a los presos, All for One dirige a varios de estos y a los Nomus a otras prisiones para seguir liberando criminales. Una vez terminado este proceso, All for One le pide a Spinner y a los demás miembros del Frente de Liberación que vigilen su cuerpo mientras descansa. Spinner expresa entonces su descontento diciendo que All for One no es a quien decidió seguir. A lo que All for One responde diciendo que busca lo mejor para Shigaraki y una vez que su cuerpo se perfeccione, los deseos de Shigaraki podrán cumplirse. Pasa poco más de un mes durante el cual Shigaraki logra que su cuerpo se fusione con All for One en un 98%. En este periodo también All for One se entera de la llegada de Staran Strip, la heroína número 1 de Estados Unidos, quien viene a Japón para ayudar a los héroes. Para interceptarla, All for One envía a Shigaraki, a quien ahora conoceremos como Tomura for One, debido a la fusión de las dos personalidades en un solo cuerpo. De esta forma, Tomura for One se enfrenta a Staran Strip, resistiendo todo tipo de ataques, incluidos misiles. En un momento crucial, Star usa su don para ordenar que si Tomura Shigaraki se mueve, aunque sea 1 centímetro solamente, su corazón se detenga. Sin embargo, la orden no tiene efecto porque Tomura for One ya no es solamente Shigaraki Tomura. Tras una intensa batalla, Tomura for One logra tocar a Staran Strip, esparciendo su Dekai y robándole el don New Order. No obstante, Star había dado una última orden a los vestigios de su poder: rebelarse contra cualquier otro Kirk. Como resultado, New Order comienza a destruir varios de los Kirks que tiene Tomura for One. Y para detener el daño, Tomura for One debe encontrar a alguien a quien transferirle el New Order. Pero antes de hacerlo, los vestigios de New Order le dicen a Tomura for One que aunque no lograron vencerlo, mientras las personas estén dispuestas a salvarse entre sí, la voluntad del heroísmo prevalecerá y lo terminará derrotando. Lo más significativo de esta pelea es que en lo más profundo del alma de Tomura for One se ve la figura de un pequeño Tenko Chimura rodeado de manos pensando en un héroe y llamando a Izuku Midoriya. Debido al daño causado por New Order, Tomura for One se ve obligado a descansar. Durante este tiempo, Spinner observa cómo el cuerpo de Tomura for One comienza a mutar y le pregunta a All for One si es que este sigue siendo Tomura, a lo que All for One responde afirmativamente. Posteriormente, All for One y Skeptic convencen a Spinner de tomar el liderazgo
del Frente de Liberación Paranormal. De esta forma comienza la guerra final, en donde Tomura For One es transportado hasta UA, que ha sido modificada para volar y evitar la destrucción masiva causada por el Decay. En la escuela se encuentran varios héroes, incluidos Best Jeanist, Mirko, Bakugo, Eraserhead y Monoma, quienes impiden que Tomura For One pueda utilizar sus dones. Sin embargo, Tomura For One comienza a generar descontroladamente una serie de manos o dedos debido a su crecimiento, ya que su cuerpo se está adaptando a todos sus quirks. De esta forma, Tomura For One logra abrirse paso entre los héroes y se enfrenta contra Bakugo, a quien le dice que siempre estará a la sombra de Midoriya y de All For One. Tras esto, los Victory llegan a la escena y Millo logra salvar a Bakugo y dejarlo junto a Best Jeanist. A continuación, Millo le pregunta a Tomura For One por qué destruye todo, a lo que este le responde diciendo que los sistemas actuales han fallado. Millo ahora se da cuenta de que Tomura For One nunca tuvo amigos, lo que hace que un pequeño Tenko Chimura en el interior de Tomura For One reaccione, gritando que sí tiene amigos. Esto crea un conflicto interno en Tomura For One, pero este sigue luchando. Poco después, Bakugo retoma la conciencia y ataca nuevamente a Tomura For One, pero este lo golpea críticamente, matándolo. Fijamos que lo mató. La pelea continúa así hasta que Midoriya llega y después de ver el estado de sus amigos, entra en un estado de ira tremendo. Pero gracias a Millo, Midoriya se calma y comienza a luchar contra Tomura For One, quien se molesta porque no puede mostrar todo su poder debido a los trucos de los héroes. Sin embargo, la situación cambia cuando Kurogiri logra transportar varios clones de Twice hasta UA, permitiendo que Tomura For One utilice sus quirks nuevamente, y destruyendo gran parte de UA. Sin embargo, gracias a Yente y a Lady Nagant, Midoriya obtiene el tiempo suficiente para continuar peleando contra Shigaraki y evitar que este destruya todo. Además, es aquí cuando Shigaraki recupera el control de su cuerpo, rechazando ser controlado por All For One. Tras todo esto, la pelea entre Midoriya y Shigaraki se intensifica más aún cuando All For One es derrotado, no diremos por quién, y ahora Shigaraki se siente libre de seguir sus propios ideales, haciéndose aún más fuerte. De esta forma, la pelea se traslada hasta el monte Fuji, donde Shigaraki roba el sensor de peligro de Midoriya, obteniendo una gran ventaja. Ahora Midoriya, decidido a salvar al niño llorando en el interior de Shigaraki, rechaza la sugerencia de Nana Shimura de acabar con él de un solo ataque. Mientras tanto, en la mente de Shigaraki, los vestigios de Staran Strip revelan una herida mental causada por su pelea contra ella, y los antiguos portadores de One For All planean atacar esa grieta transfiriendo el quirk del segundo portador de One For All. Fue así como Midoriya lograría transferir el One For All a Shigaraki, mezclando sus recuerdos y viajando por fragmentos de su pasado. Durante este viaje, Nana, abrumada por ver cómo su hijo golpeaba a Tenko, se lanza a abrazarlo mientras le pide perdón. Fue ahí donde Deku es transportado al momento donde Shigaraki destruye a toda su familia. Y en un flashback previo, Tenko, jugando con sus amigos, dice que quiere ser un villano, y aunque su odio desaparezca, él tiene que seguir siendo un héroe para los villanos que lo apoyan. Mientras tanto, en el mundo real, los dedos de Shigaraki desaparecen, y Deku y Shigaraki ven los recuerdos de All For One, revelando cómo este planeó cada aspecto de la vida de Tenko. Ahora, los cuerpos de Shigaraki y Deku se repelen, pero Deku ve que All For One controla nuevamente a Shigaraki. Sin embargo, con el apoyo de absolutamente todos los personajes del manga y las películas, excepto Vigilantes, Deku derrota a All For One, y en el último momento, Tenko recupera el control de su cuerpo. Y tras recordar a su abuela, admitiendo también que siempre fue un niño llorón, le pide a Midoriya que le diga a Spinner que Shigaraki Tomura luchó hasta el final para destruirlo todo. Al finalizar todo esto, Shigaraki muere sin dejar rastro alguno de su cuerpo. Hasta aquí llega la historia de Shigaraki, pero en este video vas a poder comenzar a escuchar la historia de Mirko. Es un video un poco antiguo, pero está bastante bueno. Y si llegaste hasta acá, solamente te pido que comentes un emoji de una mano para poder saber que te gustó el video.
Conmigo será hasta la siguiente y como diría Bruno, arrivederci.